el paciente se va a ir cómodo y sin proceso irritativo, híjole. Sí, hay que buscar un equilibrio en las manos. Bueno, ¿qué va a, lo que te entendí es cómo vamos a saber si lo que hicimos es correcto? Bueno, lo primero es saber que esto se va a tardar por lo menos 3 semanas a un mes, o sea, no esperemos que a la siguiente semana que venga el paciente con el cambio que hicimos ya no tenga molestias. Lo segundo es que, además de las pruebas que nos mencionaron previamente, el cuestionario de síntomas de enfermedad de la superficie ocular o el que ustedes utilicen es un buen marcador para ver que el paciente está mejor. Entonces, además de clínicamente lo que vemos, también la sintomatología va a disminuir bastante. Y finalmente, también debemos de tomar en cuenta que la inflamación que presenta el paciente pudiera estar asociada a un fenómeno alérgico al medicamento antiglaucomatoso, que es también frecuente, y entonces también hay que descartar eso porque en algunos casos no es la toxicidad del lubricante o de los conservadores, sino el fenómeno alérgico propio, por decir, la brimonidina, que es algo frecuente, y o los cambios tóxicos que tienen los beta bloqueadores por sí solos, y esos no los vamos a modificar cambiando el conservador o no. Entonces también debemos de recordar que hay situaciones per se que no se pueden evitar, o tendríamos que cambiar el medicamento antiglaucomatoso con todas las situaciones que hay que considerar para eso. Y fíjate, en ese punto que acabas de mencionar es muy importante porque hay algo que se llaman asociaciones farmacológicas, potencializadores. En el caso específico de la brimonidina, que te da una conjuntivitis folicular tremenda, ahí es donde vamos a empezar a poder hacer combinaciones farmacológicas para decir, bueno, ¿se potencializa o no se potencializa con el conservador? Pues escrito no nos lo podemos contestar. Si la brimonidina en su momento la ponen libre de conservadores, yo no sé si esto va a ser una realidad o no. Ahí podríamos empezar a valorar qué tanto es tóxico tal o cual conservador, porque también se pueden cambiar los conservadores. Yo creo que todos ustedes han mandado lubricantes, el mismo ácido hialurónico de X o Y laboratorio, y uno sí les arde y el otro no. Explíquenme eso. Entonces yo creo que sí hay una asociación entre los vehículos, las sustancias buffer, los antioxidantes y el preservador. Ahora, cuando empecemos a quitarlos, mira, te voy a decir algo, esto es como cuando haces un comparativo de X o Y. Tú vele quitando. Ya si la molécula te genera al fin y al cabo, en el caso de la brimonidina, la misma conjuntivitis folicular, bueno, llegaría a la conclusión de que no era el preservador, pero ahorita pues, no lo puedo hacer. Y nada más para tomar en cuenta, cuando se usan los medicamentos, de que ustedes quieran la sal que va a penetrar o el efecto que queremos en el ojo, las moléculas medidas en Daltons, depende del tamaño, es la penetración y la destrucción que va a hacer para producir un efecto. Por eso ahí es donde empiezan las controversias, que tanto un conservador o el medicamento en sí es el que está funcionando o está provocando el fenómeno inflamatorio, que es el que hace toda la destrucción de la superficie ocular en general. Ya casi para terminar, una última pregunta, a lo mejor un poquito ya más fuera del tema. Con todas las tecnologías que hay ahorita para evaluar el síndrome de disfunción lagrimal, la inflamación en la superficie ocular, irritación, ¿alguno de ustedes usa algún otro método que no sea clínico, por el cariño a lo mejor sí, para medir la inflamación en la superficie ocular? Y si es así, ¿han tenido alguna experiencia con la asociación o con el uso de lubricantes con o sin conservadores? Bueno, en el departamento utilizamos uno la osmolaridad lagrimal y otro la metaloproteína 9, pero en particular para pacientes que están si llegan muy tóxicos, en realidad no hay necesidad de utilizarlo en ese momento. En general te puede ayudar cuando hay una duda sobre si todavía tienes un componente inflamatorio en la superficie ocular, y por ejemplo en casos de Sjögren, que necesitas saber si tienes inflamación todavía en la superficie o no. En el caso de la toxicidad por los conservadores y el uso crónico de glaucoma, lo que hemos visto en uno de los estudios es que en nuestra población casi alrededor del 35% de los pacientes con córnea neurotrófica era secundario a uso de conservadores por medicamentos de glaucoma. Luego diabetes, bastante más alto que en otros estudios. Por lo tanto, una buena prueba
que valdría la pena hacer es, si estamos hablando de toxicidad crónica, hacer una sensibilidad corneal. Si ha habido mucho daño en la superficie corneal, puede haber hiposensibilidad corneal, y entonces habrá que pensar en usar medicamentos sin conservadores y otros complementos como plasma o suero por varios meses o años para que se mejore la superficie. Y bueno, la miografía, que también la inflamación crónica de la superficie ocular termina atrofiando las glándulas. ¿Alguien más? Bueno, si quieren, sobre todo ahorita con fines de investigación, y lo podemos hacer, yo he hecho algunos casos, la microscopía confocal es una herramienta muy valiosa porque puedes ver la presencia de células presentadoras de antígenos, que en la córnea se llaman células de Langerhans, que se ha visto que en los pacientes que usan medicamentos con conservadores aumentan 3 veces el valor de estas células en el centro de la córnea, cosa que generalmente no están presentes y que en comparación con los pacientes que no usan preservadores. Entonces, si ustedes tuvieran alguna duda, y como uno de los mecanismos más importantes de toxicidad de los medicamentos de los preservadores es de origen inflamatorio, un estudio como ese pudiera ser de ayuda. Y por otro lado, el tiempo de ruptura lagrimal no invasivo o invasivo, porque como nos mencionaron antes, uno de los impactos mayores, sobre todo el cloruro benzalconio, es que afecta la capa lipídica de la película lagrimal. Entonces, ustedes también podrían monitorizar si su paciente tiene un tiempo de ruptura lagrimal muy disminuido. Ese también puede ser un indicador indirecto de toxicidad por conservadores, sobre todo del cloruro de benzalconio. Dentro de lo que hablas en cuanto a marcadores o cuestiones laboratoriales, vamos más para allá, hay marcadores en lágrima. Cuando tienes un proceso tóxico, disruptivo o de rompimiento, puedes tener problemas con MUC5, MUC6, mucinas, ¿de acuerdo? Y hay interleucinas en lágrima, que son marcadores que tú vas analizando, pero bueno, ya eso ya te estás metiendo en otro nivel. Y déjenme ser un poquito aquí abogado del diablo, pero el tema de la osmolaridad. La osmolaridad fue un tema que en el 2002 al 2004, en una sola presentación en ARBO, había 394 pósters de osmolaridad. Les voy a comentar algo que nos pasó en la Universidad de Valladolid. La doctora Marga Calonge, encargada, chairman de la universidad, nos invita a hacer unos comparativos de lo que ellos hicieron. Hicieron una cámara de ojo seco, para variar la temperatura, podían bajar la saturación de oxígeno, etcétera, todo. Entonces, ahora sí que pusieron todo el show de la cámara, ¿no? Una cámara de 596,000 euros y no sé cuántas cosas. Entonces, Marta nos estaba presumiendo su nueva cámara, ¿no? Entonces, todo bien, y de repente nos llevan a un PhD, que tenían un grupo de PhD investigadores específicamente en lágrima. Vamos todos a escuchar qué es lo que tienen que decir, y entonces van pasando las diapositivas y van haciendo comparativos, marcadores, mucinas, todo, y de repente pasan, me imagino que lo que estabas analizando es con tierra, ok. Empiezan todos a pasar las gráficas y de repente pasan una gráfica de osmolaridad y la estaba pasando así. Bueno, todos brincamos, ¿no? A ver esa osmolaridad, explícalo. Y dice el doctor, ahora sí doctorado en investigación, la osmolaridad vimos que estadísticamente no es importante para un proceso inflamatorio. Entonces dijimos, a ver, espérame, hemos estado hablando los últimos 4 años, que hablo de hace más de 10, de osmolaridad. Y dijo, no. Y nos sacó todo un fragmento ahí de referencias en donde él comprobaba que en realidad no era tan importante como para nosotros creer, que viene el lanzamiento de medicamentos, L-carnitina, etcétera, etcétera. Entonces, eso es un punto muy discutible. Ahora, cuando lanza Tierlab los italianos, Stefano Benigni, buen amigo, él está en la Universidad de Roma, él me dice, Fernando, están lanzando el Tierlab, los de Osmo, no sé qué decirles. O sea, ahí viene el laboratorio, ya medimos la osmolaridad y ya les dije que vamos a hacer. Había un medicamento hace, no sé si ustedes todavía lo pueden conseguir, no sé, pero había un medicamento hiporosmolar, el Hipotirs, no sé si lo recordaron por ahí algunos de ustedes. Me parece que en el mercado ya no se consigue,
Y la osmolaridad, que debe ser entre 186 y 240 miliosmoles, ese traía una osmolaridad de 138 a 155. Por alguna extraña razón, fíjate, hace más de 10 años estábamos hablando de ese medicamento y salió al mercado. Sin pena ni gloria, en realidad sería estupendo. Y ese medicamento de Hipotivirs nos hubiera solucionado muchas cosas si esto fuera realmente cierto. Pero insisto, no lo estoy descartando, pero créeme que sí es altamente discutible. Y se molestaron los de Tierra. Bueno, no, es que podemos saber. Le digo, sí, de acuerdo, ya sé, está en 320. ¿Y qué le vamos a hacer? Entonces, diluirlo, ponle agua, ponle ácido hialurónico libre de conservador, a ver cómo te va. Y no hay pruebas como tal de que esto sea una realidad. Insisto, es discutible. Muy bien. Pues por cuestiones de tiempo, No se va a compartir Sí, derecho a réplica. No, uno es muy de acuerdo. Nos vendían la osmolaridad como que iba a ser el diagnóstico mágico del ojo seco y no. En los 2 años y medio que llevamos utilizando en diferentes etiologías, jamás creo que va a poder ser una herramienta de diagnóstico única. Te podrá ayudar para esclarecer algo sobre si hay algo de inflamación, pero así de sencillo. En el grupo de pacientes con disfunción de glándulas de meiomio crónica con inflamación de superficie está normal, los enfermos y los sanos. ¿Y en quién sí se subió? Los Sjögren. Entonces, ¿cuándo puede servirte de algo? Cuando está elevado a un nivel suficiente para que se considere moderado o severo. Si 308 es normal, y o más bien arriba de 308